Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La Trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a l'Ernesto Ganuza, sociòleg, investigador de l'Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC i membre fundador de l'associació Antígona Procesos Participativos. L'Ernesto treballa sobre innovació democràtica i processos deliberatius i juntament amb Arantxa Mendiarat ha publicat el llibre La democracia es posible, sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía. Avui parlarem sobre el sorteig cívic. Truquem a l'Ernesto. Hola. Hola, Ernesto. Hola, Joao. ¿Qué tal? Gracias por atender esta llamada. ¿Cómo estamos? Nada, bien. Gracias a ti por el interés. Bueno, me leí el libro que publicasteis con Arantxa Mendiarat, La democracia es posible, y la verdad es que me gustó mucho la lectura y quería pues hablar un poco de esta idea del sorteo cívico, ¿no? Que de entrada empezáis el libro hablando de la banalidad con la que miramos hoy la política y tú eres coautor de otro libro que se titula ¿Por qué la gente odia la política? Así que de entrada te querría preguntar si realmente la gente odia la política y dónde nos lleva esta banalización de la que habláis, ¿no? Bueno, la gente odia. Yo supongo que sales a la calle y ya te metes en los bares. Bueno, ahora en la pandemia a lo mejor menos, pero no hace falta ir muy lejos para ver lo que la gente piensa de la política. El libro del que tú hablas de por qué odia la gente la política es investigar de una manera un poco más, digamos, estructurada lo que piensa la gente de la política. Y realmente la gente está muy harta de los partidos políticos y del clima que se genera alrededor del sistema político contemporáneo. Entonces, a raíz de ese libro y de encontrarme con Arantxa, pues estuvimos hablando. Yo había hecho algunas experiencias de sorteo, Arantxa también estaba muy interesada en el sorteo y entonces nos embarcamos a escribir este libro sobre la democracia es posible. Y nada, la banalización. Bueno, lo que pasa es que el problema de estar harto no es que la gente piense que la política no importa. La verdad que la gente está bastante alejada de eso. Justamente está muy cabreada porque la política es muy importante. El problema con el que empezamos el nuevo libro de la banalización de la política, es que lo que pasa es que la gente no tiene alternativas, no imagina alternativas por el lado democrático, imagina alternativas por el peor lado, que es que llamar a los tecnócratas o a los expertos para que gobiernen, o incluso en algún caso no tienen ningún problema en aceptar líderes carismáticos para gobernar. Entonces el libro empieza con eso. Somos capaces de banalizar el hecho democrático y porque la política consideramos que es muy importante y no confiamos ni que nuestros iguales puedan gobernar, que es en lo que se basa la democracia, y ya estamos muy cansados de los partidos políticos. Entonces, y el libro lo que pretende es mostrar una alternativa democrática a este cruce de caminos. Justamente comentas esto, ¿no? De que no confiamos en que nuestros iguales puedan gobernar. Una pregunta que tengo así de partida, que lo abordáis en el libro, es si vivimos hoy en una democracia, ¿no? O cómo tendríamos que llamarlo. El libro es una apuesta muy, muy abierta por una alternativa democrática al sistema que tenemos. En el propio libro, en el fondo, no entramos muy directamente a cuestionar la democracia contemporánea, en tanto en cuanto todo el mundo coincide en que esto es la democracia que tenemos. Pero sí que recordamos una cosa que no deberíamos olvidarnos, es que los que inventaron el sistema representativo tal cual lo tenemos hace 200 años no hablaban de democracia. Es más, el sistema lo diseñaron contra la democracia.
porque la democracia siempre ha estado vinculada al sorteo. Y entonces, luego ya, ahora decir que no vivimos en democracia, hombre, es un poco, está tan asentado entre todos que en el libro ya simplemente decimos, lo que pasa es que podemos tener una democracia mejor. Una democracia como era. Pero digamos que el procedimiento por el cual seleccionamos a los gobernantes, que es la elección, históricamente, desde que en la teoría política, eso siempre dio lugar a sistemas oligárquicos, no a sistemas democráticos. Entonces, que cada cual piense lo que quiera, al final. Nosotros simplemente abrimos la posibilidad de pensar en un sistema democrático basado en un procedimiento como el sorteo, que implica la igualdad de toda la ciudadanía, de todos y de todas, frente a la política. ¿Y por qué dejamos de, no? Si el origen de la democracia estaba en el sorteo, ¿por qué dejamos de sortear a la gente para los cargos públicos, no? Bueno, pues porque... joder, es que eso ya es una... ¿Por qué? Porque hay una razón que es el inicio del capitalismo o el inicio del mercantilismo en el siglo XVIII de una manera muy grande, que empieza a ocupar cada vez más digamos, esta es la explicación un poco más filosófica o más de teoría política, de filosofía política, que simplemente que se empieza a defender que lo público ya no puede estar a cargo de todo el mundo, sino porque todo el mundo tiene cosas privadas que hacer. Tiene sus negocios y demás. Y todo eso va eliminando la posibilidad de que la gente se pueda encargar de lo público. En el libro planteamos que eso en el fondo es un dilema que ya existía cuando el sorteo era el procedimiento que se utilizaba. Pero ha sido el desarrollo económico ha generado una burbuja enorme de la economía y de lo privado que poco a poco, durante 200 años, ha ido ladeando por completo lo que es el espacio público y hasta tal punto de que ya podemos banalizar sobre él y casi no importa. En el fondo, en la teoría democrática más importante en el siglo XX, que fue hegemónica durante 50, 70 años, directamente decía que los ciudadanos no tenían ningún interés en lo público, que era mejor que no tuvieran opiniones políticas y que se dedicaran a lo suyo y que dejaran gobernar a las élites. Venimos de ahí. Después hay un montón de cosas que se podrían hablar, o sea, pero al final es una lucha de poderes y han ganado las élites. Las élites nos están haciendo creer que vivimos en democracia, cuando no es así. Que con esta cuestión del peso que gana lo privado, Jane Mansbridge en el prólogo plantea como esta figura del free rider, ¿no? Y cómo gestionamos esto, porque al final hay cosas que necesitamos lo público, entonces si no estamos ahí, ¿no? Sí, bueno, es que lo público siempre son unas normas que hay que seguir. El free rider es el que las quiere evitar. Y si lo público cada vez es más pequeñito y cada vez nos importa menos, pues las normas se van haciendo más privadas. Y lo que tenemos es una fragmentación del espacio público enorme que genera unas desigualdades y una segregación espacial y económica brutal, que lo vemos en países como en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, que tiene una segregación social y económica brutal, o sea, da miedo a algunas de unas cosas, pero en Latinoamérica es muy general. El problema es que la idea es que no privatizar el espacio público, sino que las normas públicas sean de todos. Claro, para eso, cuanto más democrático el proceso más democrático sea para seleccionar esas normas, mejor. Y claro, ¿qué mejor que hacerlo por sorteo? Pues que la gente se implique. O sea, es muy importante también ese concepto de la democracia. Tú te sientes obligado por una ley si has formado parte en su elaboración.
Claro, cada vez el vínculo que tenemos con los partidos políticos cada vez es más pequeño y cada vez es más difícil identificarnos con lo que hacen. Sí que si lo hacen entre unos iguales a nosotros y a nosotras, pues a lo mejor, bueno, no a lo mejor, es que hay evidencia científica de que la gente tiene más fe, o sea, más legitimidad, da más legitimidad a una decisión que es tomada entre un conjunto de participantes elegidos por sorteo que por los políticos. Supongo que la gran oposición que os encontráis a la propuesta del sorteo es ese argumento de que tenemos que contar con gente preparada para la toma de decisiones, ¿no? No sé qué responderías a eso. Pues que están muy equivocados. Aparte de que hay estudios científicos que muestran que tomar decisiones políticas, que las decisiones políticas tomadas por técnicos, por muy especializados que estén, no garantiza en ningún caso que las decisiones sean mejores. Aparte de eso, que igualmente que lo más importante para que las decisiones sean eficientes y sean, digamos, unas buenas decisiones es que el público que toma las decisiones sea diverso, es decir, que haya de todo un poco, que cada cual que tengan trayectorias de vida completamente distintas para tomar una decisión lo más global, eficiente y democrática posible. Cosa que ahora mismo no se da porque el perfil de todos los profesionales de la política no es muy similar, muy parecido, etc. Pues aparte de hablar de las evidencias científicas y demás, es simplemente, si participamos todos en un evento público, es mucho más fácil que la gente respete las normas y es mucho más fácil que seamos consecuentes con las normas porque sabemos cómo se han tomado las decisiones, por qué se han tomado las decisiones y cuáles son las consecuencias de las decisiones. Y no implica que las decisiones vayan a ser eternas, sino simplemente que son las que son, porque todas las decisiones son inciertas. Pero hay que tomarlas porque si no nos paralizamos. Y lo que hace falta es que tengamos más información y más transparencia en lo que hacemos. Y eso es lo que nosotros en el libro decimos que el sorteo lo permite. Hace como el otro argumento en contra, ¿eh? O sea, por un lado está que necesitamos expertos, ¿no? Esta idea. Y por otro lado, mira, le hablaba sobre el libro a un amigo hace unos días y él antes me había mandado un pantallazo, no sé qué era, un comentario en YouTube o en Facebook de alguien pues que él consideraba un ignorante por lo que comentaba, ¿no? Es que no recuerdo ni qué era. Y claro, como le hablaba del libro, me dijo, ese también saldría elegido en el sorteo, ¿no? Que supongo que hay como una gran cosa, ¿no? De la ignorancia de la masa o de buena parte de la población, ¿no? No sé por qué está bien que salga también esa persona elegida en sorteo, ¿no? Bueno, das en el clavo porque son los dos grandes problemas. Uno son los expertos y el otro es que el miedo que tenemos a que nuestra vecina de abajo vaya al foro a decidir cosas por todos. Eso lo que muestra es la escasísima confianza que tenemos en los iguales y en las iguales. Y eso es una cuestión de cultura política fuerte. Dar eso por cierto o por verdadero es jugar con las élites y jugar que son las que más interesadas están en que no aunemos esfuerzos conjuntamente unos y unas para tomar decisiones colectivamente. Entonces, hay un problema de cultura política que es completamente real. En el libro que mencionabas tú antes, que yo había escrito de por qué la gente odia la política, sale muchísimo. O sea, odiamos a todos los partidos políticos y todo, pero lo último que quisiéramos es que gobernaran nuestras vecinas o nuestros vecinos. Entonces, por eso no hay imaginación política para pensar alternativas. Ante eso, poco se puede hacer. En el libro no nos damos cabezazos contra la pared. O sea, en el fondo, si la gente piensa eso, es así. Pero, ¿qué decimos en el libro? Todo el mundo que ha participado en una experiencia de sorteo cívico quiere volver a repetir. ¿Qué es lo que hace falta? Realmente,
es una cuestión de cultura política. Pues es muy difícil que la gente piense ahora que el sorteo... tenemos tan instalado en la cabeza y en nuestro ADN que la democracia son los partidos políticos y las élites profesionales que somos incapaces de pensar que el sorteo es algo realmente incluso coherente. Yo estoy escuchando ahora con esto de la renovación del Consejo Poder Judicial que algunas voces están planteando que sean seleccionados por sorteo, y en la radio hay unos comentarios o sea, no sé, como tan denigrantes para los que hablan de sorteo, como diciendo esas cosas absurdas, esas cosas... Bueno, es lo que va a haber, pero ¿qué es lo que haría falta? Más experiencia de sorteo cívico. Más experiencias. Si tú haces muchas experiencias de sorteo cívico en un territorio, al final la gente conoce y sabe lo que se puede hacer y lo que hay. Y ahí se podría ir, ganando terreno político el sorteo. Pero, desde luego, el desafío es enorme, vamos. No, la gente es muy incrédula con lo del sorteo. Esperemos que con el libro podamos, por lo menos, hacer pensar que hay otras posibilidades. Que la propuesta del sorteo me sonaba atractiva, pero lo que más me sorprendió del libro es que contáis experiencias concretas, es decir, que esto ya está pasando y está pasando desde hace años, ¿no? No sé si nos puedes, pues no sé, contar un par de ejemplos como para situar a la gente en cómo se aplica Sí, esto, por ¿no? supuesto. Pues mira, una de las experiencias más sonadas tuvo lugar en Irlanda, donde se debatió un problema muy grande en Irlanda, que es la ley del aborto. En Irlanda está dentro de la Constitución la prohibición del aborto, estaba dentro de la Constitución incluso aunque supusiera peligro para la madre. Estaba el derecho a la vida del menor, del feto. Entonces, en Irlanda se lleva discutiendo sobre este tema desde los años 80. Lo prohibieron en los años 80 en la Constitución, y desde entonces hay mucho conflicto político alrededor de un tema que levanta ampollas en todos los rincones de la sociedad irlandesa. Entonces, al final, por una serie de eventos que pasaron en el año 2012 y luego en 2014, al final el referéndum se metió en la agenda política la idea de un referéndum sobre el aborto. Y entonces, antes de hacer el referéndum, lo que hicieron los políticos que gobernaban, que era el centro-derecha, que no era un partido progresista, organizó una asamblea ciudadana con 99 personas seleccionadas por sorteo para debatir el tema del aborto. Entonces, estas 99 personas acudieron durante varios fines de semana, no contiguos, sino repartidos durante 2 meses o 3 meses. Y lo que hicieron, las dinámicas que hay dentro de una experiencia de sorteo cívico, que es una deliberación muy intensa, con expertos y expertas que defendían o se oponían al aborto, también organizaciones de la sociedad civil que defendían o se oponían al aborto, y luego los 99 participantes podían debatir con todas esas personas. Luego también había otro espacio para que las participantes pudieran debatir entre sí durante tiempo suficiente como para poder discutir toda la información que recibían de las diferentes expertas, como de los diferentes representantes de la sociedad civil. Y finalmente tomaron la decisión de proponer la realización de un referéndum. El resultado de la Asamblea Ciudadana Irlandesa fue una especie de hoja por las dos caras, con los argumentos a favor y en contra del aborto, y eso se repartió por todo el país. Aparte, todos los debates que tuvieron lugar en la Asamblea fueron retransmitidos en directo online por streaming.
Con lo cual, al final, en el fondo, lo que era un problema social muy, muy gordo en Irlanda, que es una sociedad muy católica, pues permitió que se allanara la polarización que producía el tema del aborto. Y finalmente, en el 2018, se celebró el referéndum y ganó el sí, la despenalización del aborto en la Constitución por una mayoría bastante cualificada, que fue el 66%, algo así. Votaron a favor. Bueno, como experiencias como esas ha habido varias en el mundo. Recientemente en Francia acaba de terminar una asamblea ciudadana de 150 personas elegidas por sorteo que han estado debatiendo las medidas que como sociedad tiene que adoptar Francia para afrontar el cambio climático, sin perder de vista la justicia social. No sé si quieres que te cuente algo más, Joao. Si piensas que es mejor. No, o sea, como para situar un poco la propuesta. Sí, bueno, hay un informe de la OCDE de este año que plantea que ha habido 700 experiencias de sorteo cívico en los últimos 10 años. El 80% de las experiencias tienen lugar en los municipios, el 15% a nivel estatal y el 5% a nivel regional. Se han hecho experiencias de muy diferente tipo. Las estatales casi siempre son reformas constitucionales o enfocadas a reformar alguna cosa de la Constitución o sobre el cambio climático, como la que estaba haciendo Francia. Y luego a nivel municipal hay un montón de experiencias diversas sobre problemas municipales. El agua, no sé, hay un cementerio nuclear en Austria, etc. Realmente se puede orientar a tomar decisiones de muy diferente calado. Pero las asambleas ciudadanas no toman decisiones, entiendo, ¿no? O sea, normalmente se someten a referéndum o se elevan a otro órgano de toma de decisión, ¿no? Las personas elegidas por sorteo no toman decisiones directamente. Proponen normalmente un referéndum. Y lo que hacen es dar información a la ciudadanía sobre los argumentos a favor y en contra de una determinada postura o una determinada política, para que la gente pueda votar con mayor información. Me pregunto si sin referéndum funcionarían estas iniciativas, ¿no? Porque ahora me viene a la cabeza la ILP que presentó la plataforma Afectados por la Hipoteca en 2013, que ahí había un gran consenso social, ¿no? El País creo que hizo una encuesta que cifraba en el 90% el apoyo a las medidas. Sí. Y luego cuando la decisión la toma una cámara, esto se tumba, ¿no? Entonces no sé si con un modelo así funcionarían las asambleas ciudadanas o el modelo tiene que ser el referéndum por fuerza. Bueno, hasta ahora lo que se está planteando es como en esa secuencia. Los participantes por sorteo debaten y después se lleva a referéndum para que vote la gente. No hay, de todas maneras, cualquier otro. Ahora mismo, por ejemplo, se están empezando a pensar modelos o sistemas políticos regidos solo por el sorteo, donde, por ejemplo, las diferentes cámaras políticas sean elegidas por sorteo, los diferentes que se puedan establecer sin perder nunca de vista la lógica de los contrapesos políticos de los diferentes poderes, pero que los diferentes poderes sean elegidos por sorteo. Ahí seguramente cambiaría lo que estamos hablando, porque hasta ahora las experiencias de sorteo cívico complementan el sistema representativo. ¿Y crees que podría llegar a sustituirlo? ¿Que tendría sentido? No sé. Ahora no. ahora es imposible, pero la imaginación ayuda mucho a pensar formas alternativas de organizarnos políticamente. Una vez tú puedes ver que es posible hacer una experiencia de sorteo cívico, los beneficios que tiene
sistémicamente a nivel social y político el sorteo, yo no pienso que ya es pensar a gran escala, claro. Eso se puede hacer perfectamente. Es más, hay libros ya que lo hacen, o sea, y artículos y teóricos políticos que ya lo están pensando. Y este proceso deliberativo que me interesa, bueno, no sé, me parece como muy interesante. O sea, ¿cómo debe ser, no? Por ejemplo, hablabas de que se escucha a expertos. ¿Cómo se define, no? ¿A quién se escucha o qué es un experto? Porque eso también sería objeto de debate, supongo. Sí, bueno, los expertos ahora, en las diferentes experiencias que se están haciendo en los últimos años, pues los expertos lo deciden los propios participantes. Pueden decidir quién quieren escuchar, o bien los gobiernos sugieren expertos y los participantes plantean expertos o expertas. La lógica básica es que haya siempre expertos y expertas en un amplio espectro. Es decir, que no hayan solo los que están a favor, sino los que estén en contra o los que tengan diferentes perspectivas, porque si no se pierde la riqueza de la deliberación. Y ya está, o sea, el límite al final de eso es... por eso siempre cuando hablamos de expertos, hablamos también de científicos y científicas, pero también de representantes de la sociedad civil. Porque muchas veces lo que hace falta es entender las diferentes perspectivas en la sociedad sobre la importancia que tiene una decisión u otra. Y es relativamente sencillo. Nosotros hemos participado en experiencias de sorteo cívico, es relativamente sencillo. Los expertos están siempre les parece muy seductor el mecanismo, porque realmente es una oportunidad también para hablar con gente sencilla y normal y corriente, y se suelen quedar admirados del nivel de debate. La gente sabe mucho más de lo que pensamos. Por ahí tiene mucho sentido común y en el fondo, al final lo que estás discutiendo es criterios y normas generales. El detalle, para eso están los técnicos o los funcionarios de la administración pública. Pero lo que importa son los criterios y las normas generales, y para eso la gente tiene mucho sentido común. Y estos procesos deliberativos, no sé qué tenemos que tener en cuenta para que funcionen bien, ¿no? Para que sean realmente una deliberación, ¿no? Bueno, los procesos deliberativos se llevan haciendo muchísimos años. Muchos. Las técnicas deliberativas están muy desarrolladas. Aparte de que los expertos sean de diferente, digamos, de diferente ángulo, lo que es muy necesario es que la gente que participa en la deliberación proceda de lugares muy distintos, que es lo que te permite el sorteo, porque eso te permite albergar en el espacio deliberativo mucha diversidad. ¿Por qué es importante la diversidad? Porque dentro del proceso deliberativo funciona mucho mejor cuando las personas que están hablando son diversas. Además, no se conocen, básicamente. Entonces, eso permite que la gente sea mucho más tolerante a los argumentos que dicen otras personas. O por lo menos que no se puede rechazar simplemente porque no te gusta. Es un espacio que se crea donde es necesario argumentar tus posiciones. Eso facilita primero, que haya más información, porque la gente está más atenta a la información que se da. Que la gente aprenda realmente de la información que le dan las expertas y los expertos, tanto de la sociedad civil como de la ciencia. Que esa información pueda fluir en las conversaciones entre las personas que son muy diversas. Y realmente
se genera una dinámica deliberativa donde tú puedes observar muy bien cómo se discute sobre argumentos con el objetivo de alcanzar una decisión lo más ecuánime posible que involucre a todos los que están presentes. Eso es lo que te permite un proceso deliberativo. Que me haces pensar si la explicación a la polarización que vivimos en el debate público es una falta de diversidad en los espacios en los que debatimos. Bueno, es lo que decimos en el libro. Es más, es que la ley de... Hay un científico americano que planteó hace 20 años o 30 años la ley de la polarización. Y la ley de la polarización es básicamente eso. Es el hecho de que no tener diversidad agudiza la polarización. Porque siempre que te reúnes con gente que piensa como tú, por una serie de leyes psicológicas, que es que nos cuesta mucho enfrentarnos al grupo. Es muy difícil llevar la contraria al grupo. Como nos cuesta mucho plantear alternativas al grupo. Desde ahí, eso acentúa la polarización de las posiciones preestablecidas. Cosa que no ayuda, y es lo que está más o menos pasando. Pero normalmente la gente dice que siempre que la polarización es por las personas, porque los políticos que tenemos no son así. Son así, o porque son peores. Y bueno, las explicaciones individuales son siempre muy solícitas cuando no quieres realmente plantear alternativas sistémicas. Y claro, puede que algo influya, que podamos tener políticos peores que los que teníamos antes, pero en el fondo el sistema político de los partidos implícitamente conlleva una polarización. Y ahora lo que pasa es que el sistema, a lo mejor, sobre todo con el cambio que ha habido de los partidos políticos que hacen ahora primarias, a lo mejor eso ha acentuado la polarización sistémica. Pero claro, y el problema de los partidos es el perfil de los que están discutiendo, que son muy homogéneos. Casi todos son abogados, funcionarios, profesores, etcétera. Hay muchos datos sobre el perfil de los representantes en el Parlamento, en el Senado, pero casi más de la mitad lleva más de 4 o 5 años muchos años de carrera profesional. Eso unido a unos partidos políticos que no permiten la discusión interna, el opinar de manera diferente, posibilita que se polaricen las posiciones preestablecidas, que llegan al Parlamento y no se discuta. Por ejemplo, hoy la moción de censura de Vox, la situación del PP, los diputados del PP todavía no saben lo que van a votar. Pero ya el líder de la oposición dice que no se puede votar en conciencia, con lo cual no saben lo que van a votar hasta el minuto de antes, que harán una señal con un signo de una mano en la portavoz del grupo, y todos al unísono, que es lo que suele pasar en los parlamentos. Claro, por lo menos, eso es muy triste que eso ocurra. En una sociedad que es hipercompleja, donde todos nos podemos informar con un clic, que tenemos un montón de información de gente de donde no se le puede poner puertas al campo, y que los partidos políticos a lo mejor están simplificando demasiado la complejidad. Es demasiado. Y necesitamos más información, más transparencia, más debate. Yo creo que la gente está mucho más preparada
para soportar las contradicciones de la complejidad de lo que los partidos políticos quieren. Y al contrario, son un embudo que no nos permiten realmente establecer unas relaciones democráticas más sanas. Y que las cámaras legislativas al final son más comunicativas que deliberativas, supongo, ¿no? En el punto en el que estamos. Bueno, comunicativo. Sí, bueno, entiendo la diferencia que haces y, bueno, pues sí, desde luego deliberativas no lo son. Y además lo que resulta curioso es que hay muchos politólogos que te dicen que al final, en el fondo, los políticos profesionales deliberan mucho más de lo que pensamos detrás de las pantallas. Pero claro, entonces, ¿para qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no deliberan delante de las pantallas? Porque eso es como contener, o sea, no ayuda, no facilita que la gente tenga confianza en la política y no ayuda en nada a generar un ambiente deliberativo que es basado en argumentos, en razones. No, aquí cada cual coge su pica y y ya está, y no quiere saber nada más del otro. Hombre, a mí hoy día en el siglo XXI, con todo lo que tenemos alrededor de medios, de capacidades, tanto cognitivas como materiales y tecnológicas, yo creo que podemos aspirar a más. Y eso es lo que es el libro, es eso, es decir, que podemos aspirar a organizarnos políticamente de una manera más democrática y que todos los problemas que dicen por los que no podemos aspirar a democratizar más el sistema político no son verdad. En este podcast no suelo tratar mucho temas de actualidad, digamos, pero leyendo sobre la experiencia del referéndum en Irlanda, ¿no? Con una cuestión que polarizaba mucho a la sociedad, pensaba, a lo mejor el sorteo es una buena herramienta para encontrar soluciones en relación a la independencia de Cataluña o al modelo territorial del Estado español. Yo estoy convencido. Estoy convencido. O sea, en manos de los profesionales políticos es horroroso. Está siendo horroroso. Yo que vivo ahora que vivo en Madrid, pero vamos, cuando salió todo el procesismo del independentismo, yo estaba en Andalucía viviendo. Es terrible. La gente no tiene ni idea, no sabe nada y se pone con un equipo y ¡hala! Ya está. Es muy triste reducir la democracia a eso. ¿Y cómo nos imaginaríamos como un proceso para dar respuesta a este conflicto? Hay un experimento que se hizo en Bélgica, que tiene un problema con los nacionalismos bastante fuerte entre la parte de Flandes francesa. Y hicieron un experimento sobre la capacidad que tenían los ciudadanos de diferentes grupos identitarios para ponerse de acuerdo en medidas políticas. Y vamos, o sea, les daban sopas con onda a los políticos. Es más, fíjate que es curioso porque el sitio actualmente del mundo donde más desarrollado está lo del sorteo cívico es en Bélgica. A lo mejor será por algo. ¿Cuál es por qué? Porque la gente tiene mucho más sentido común. Y si tú estás discutiendo con una persona que es igual que tú en el sentido de político, no en el sentido social, o sea, en el sentido político, es decir, es un sujeto de derechos igual que tú, que además y que no puede sacar nada de esa reunión. No hay prebendas, y además no puede hacer carrera política. Porque en el sorteo va ligado a no hacer carrera política. Pues claro, es mucho más fácil llegar a puntos intermedios y a encuentros razonados que satisfagan a todas las partes. Que con esta idea de que no puedes hacer carrera política me haces pensar en cómo se hace sostenible la participación de todo el mundo ahí, ¿no? Porque o por ley te dan días libres en el trabajo como en una mesa electoral o no sé cómo se hace eso, ¿no? Hasta ahora las experiencias, por ejemplo,
la del cambio climático que decíamos de Francia, que estuvo casi durante 9 meses, era un sábado cada mes, ¿no? Y ese sábado te pagaba el Estado una dieta como la que pagan a los... En España sería como la que pagan a los que van a las mesas electorales. Pero vamos, podía ser simplemente una dieta. Y luego se reunían fines de semana para, digamos, facilitar que la gente pudiera acudir, siempre fin de semana, y habilitaban diferentes mecanismos de cuidados para facilitar la participación de las personas que tuvieran más problemas, como no solo eran guarderías, sino también, o sea, espacios para que estudiaran los niños, no de una edad infantil, sino de otra, etcétera, con el objeto de facilitar la participación. Pero y así, en Irlanda fue exactamente igual. En todos los sitios se dan dietas, una remuneración y luego medidas paliativas para los cuidados que faciliten la participación de las mujeres y los hombres. Ernesto, llevamos unos 40 minutos hablando. Antes de acabar, una última cuestión. En el libro habláis de la revisión de iniciativas ciudadanas que hay en el estado de Oregón, en Estados Unidos, que simplemente plantea que un grupo de personas elegidas por sorteo puedan consensuar argumentos a favor o en contra de una propuesta legislativa, ¿no? Como para informar a la ciudadanía. Y yo lo que pienso es si a lo mejor el sorteo cívico también nos podría sustituir a los periodistas. No, yo creo que no. En absoluto, vamos, o sea, yo estoy muy contento con que exista la libertad de expresión y la pluralidad. Es un bien que no tiene precio y cuesta mucho mantenerlo. Y el periodismo es esencial. El periodismo de todos los colores, o sea, el tuyo como el de otros medios que no sean tan sensibles al sorteo. No, yo creo que el problema del periodismo es otro. No es la existencia del periodismo, sino es a lo mejor cómo se hace, podemos hablar, podemos tal, no sé, pero en absoluto eliminar el periodismo, vamos. No tanto eliminarlo, pero no sé si contribuimos a esta polarización también, ¿no? Si estamos como reproduciendo la lógica de los partidos. Eso sí, eso yo creo que sí. Eso creo que sí. Pero bueno, también, o sea, yo es que me creo mucho del sorteo y la deliberación. Entonces yo unos días me compro El Mundo, otros días me compro el País, otros días leo El Contexto, otros días El Cuarto Poder. O sea, voy leyendo mucho, como que lo que nos permiten los medios. En el fondo, cuando te metes a leer, pues bueno, oye, pues el Mundo está defendiendo su posición liberal y quitando la editorial y algunas firmas que son, o sea, muy ideológicamente marcadas, lo que haces es informarte de la posición liberal, o sea, con El País con otra, y en El Contexto obviamente te informas de otras cosas. Lo importante es que puedan vivir todos. Que puedan existir todos y tú que sois muy valientes, o sea, porque el ser freelance en este momento estoy muy valiente, vamos. Eso toda mi admiración, Joao. Gracias, pues espero seguir existiendo. y yo por el bien de todos, por el bien de todos. Oye, Ernesto, pues muchas gracias. Un placer charlar contigo. A ti, Joao, por encantadora la conversación. Venga, hasta pronto. Venga, chao. Hasta luego. Chao.